La mariposa Morpho Eleanor Kramer habita bosques tropicales húmedos y lluviosos, desde México hasta Sudamérica. Su presencia se extiende por Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia, encontrándose principalmente en el dosel arbóreo, a media altura de los árboles. La vida de la Morpho Eleanor Kramer inicia como un diminuto huevo depositado en las hojas de leguminosas. Tras eclosionar, la oruga se alimenta de las hojas, pasando por 5 etapas de crecimiento antes de formar una pupa. Dentro de la pupa, la oruga se transforma en mariposa, emergiendo con sus alas aún húmedas y frágiles. La Morpho Eleanor Kramer se alimenta principalmente de néctar de flores, además, consume frutas maduras y minerales disueltos en el agua de charcos o arroyos. Las mariposas Morpho Eleanor Kramer son diurnas, desplegando sus alas para absorber el calor del sol. Los machos exhiben comportamientos territoriales, defendiendo su área de hembras. La reproducción ocurre por apareamiento, dando lugar a una nueva generación de estas majestuosas mariposas. Además, la oruga sirve de alimento para aves, reptiles y pequeños mamíferos. La deforestación, el uso de pesticidas y la degradación del hábitat son las principales amenazas que enfrenta la Morpho Eleanor Kramer. La pérdida de su hogar y la disminución de sus fuentes de alimento ponen en riesgo la supervivencia de esta especie. La Morpho Eleanor Kramer, con su belleza iridiscente y su rol vital en el ecosistema, nos recuerda la importancia de conservar los bosques tropicales y proteger la biodiversidad. Es nuestro deber garantizar que el vuelo de esta mariposa azul siga surcando los cielos por generaciones venideras. Únete a la conservación de la mariposa Morpho Eleanor Kramer y su hábitat. Planta árboles, apoya iniciativas de reforestación y evita el uso de pesticidas dañinos. Protejamos juntos la belleza y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Cuestionario sobre los aspectos básicos de la ecología de la mariposa Morpho Eleanor Kramer. Pregunta número 1. ¿En qué tipo de ambiente vive la mariposa Morpho Eleanor Kramer? Opción A, desiertos. Opción B, bosques tropicales. Opción C, praderas. Opción D, zonas polares. La respuesta correcta es la opción B. La mariposa Morpho Eleanor vive en los bosques tropicales, donde encuentra las condiciones ideales de temperatura, humedad y alimento para su desarrollo. Pregunta número 2. ¿De qué color son las alas de la mariposa Morpho Eleanor? Opción A, marrón. Opción B, rojo. Opción C, azul brillante. Opción D, verde. La respuesta correcta es la opción C. Las alas de la mariposa Morpho Eleanor son de un color azul brillante que cambia de tonalidad según la luz que incide sobre ellas. Pregunta número 3. ¿Qué comen las orugas de la mariposa Morpho Eleanor? Opción A, hojas de árboles. Opción B, flores. Opción C, néctar. Opción D, polvo. La respuesta correcta es la opción A. Las orugas de la mariposa Morpho Eleanor comen hojas de árboles, principalmente de la familia Fabaceae. Pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo vive una mariposa Morpho Eleanor? Opción A, unos días. Opción B, unas semanas. Opción C, un mes. Opción D, un año. La respuesta correcta es la opción C. La mariposa Morpho Eleanor vive alrededor de un mes. Pregunta número 5. ¿Qué es lo que hace que las alas de la mariposa Morpho Eleanor sean tan brillantes? Opción A, escamas. Opción B, pelos. Opción C, polvo. Opción D, líquido. La respuesta correcta es la opción A. Las alas de la mariposa Morpho Eleanor están cubiertas por escamas microscópicas que reflejan la luz, creando un efecto brillante. Pregunta número 6. ¿Cómo se camuflan las orugas de la mariposa Morpho Eleanor? Opción A, se esconden en las hojas. Opción B, cambiando de color. Opción C, produciendo un olor fuerte. Opción D,
se hacen bolita. La respuesta correcta es la opción B. Las orugas de la mariposa Morpho-Eleanor se camuflan cambiando de color para parecerse a las hojas de las que se alimentan. Pregunta número 7. ¿Qué papel juegan las mariposas Morpho-Eleanor en el ecosistema? Opción A. Polinizan las flores. Opción B. Controlan las poblaciones de insectos. Opción C. Ayudan a descomponer la materia orgánica. Opción D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la opción C. Las mariposas Morpho-Eleanor juegan un papel importante en el ecosistema al ayudar a descomponer la materia orgánica, sus larvas comerse el follaje y sus heces incorporarse al suelo. Pregunta número 8. ¿Qué amenaza a la mariposa Morpho-Eleanor? Opción A. La deforestación. Opción B. El cambio climático. Opción C. El uso de pesticidas. Opción D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la opción D. La mariposa Morpho-Eleanor está amenazada por la deforestación, el cambio climático y el uso de pesticidas. Pregunta número 9. ¿Qué podemos hacer para proteger a la mariposa Morpho-Eleanor? Opción A. Plantar árboles. Opción B. Reducir el uso de pesticidas. Opción C. Disminuir la contaminación y pérdida del hábitat. Opción D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la opción D. Podemos proteger a la mariposa Morpho-Eleanor, plantando árboles y arbustos de los que se puedan alimentar sus larvas, reduciendo el uso de pesticidas y disminuyendo la contaminación y pérdida de hábitat. Pregunta número 10. ¿Por qué es importante proteger a la mariposa Morpho-Eleanor? Opción A. Porque es una especie hermosa. Opción B. Porque juega un papel importante en el ecosistema. Opción C. Porque nos ayuda a entender la naturaleza. Opción D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la opción D. Es importante proteger a la mariposa Morpho-Eleanor porque es una especie hermosa, juega un papel importante en el ecosistema y nos ayuda a entender la naturaleza. Porque conocer es proteger, seguimos aprendiendo junto a Cuadernos Caribe y Río Verde.